Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da gusto estar nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de nuestro Dios. Ya estamos en Efesios capítulo 2 y vamos a ver los versos 1 al 10. Y el subtítulo es Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a poner este tiempo en sus manos. Señor y Padre nuestro, te rogamos que nos dirijas a través de tu palabra y que podamos ser edificados por la misma. Y sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado. Señor, guíanos a través de este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces aquí tenemos este pasaje que nos dice, y Él, ¿quién es Él? Pues Cristo. Él os dio vida a vosotros. Ya Juan había dicho en el Evangelio de Juan que Cristo era en la creación y que Él creó todas las cosas. El apóstol Pablo también nos dice en Colosenses 3 que Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Entonces vemos a Cristo como creador, como preexistente antes de su encarnación, ¿verdad? Entonces existe un Cristo preencarnado y Cristo encarnado. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí, de una manera figurativa, pero espiritual, nosotros antes de Cristo estábamos muertos. ¿Por qué muertos? Porque nuestro espíritu estaba separado de Dios. Acuérdense que la muerte refiere a la separación. Separación, el alma y el espíritu del cuerpo, muerte física. Separación, el hombre de Dios, muerte espiritual. Y a esta muerte espiritual se está refiriendo el apóstol Pablo. Estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, por lo tanto éramos condenados. Sí, estábamos condenados al infierno. Y después habla de una forma pasada, en los cuales anduvisteis en otro tiempo pasado, siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros, la mayoría de nosotros anduvo tras la corriente de este mundo, la moda, la música, las formas, el vocabulario, moldeándose al mundo, y éramos parte del mundo porque eso fue lo que aprendimos, porque así nacimos y así nos llevó este sistema. Pero después en Cristo nos damos cuenta que existe el pecado, que existe Dios y que de alguna manera tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo y conforme, esto es sumamente interesante, conforme al príncipe o tomando la forma al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto es lo que de alguna manera la Biblia nos indica, que las gentes que van siguiendo al mundo y lo que está en el mundo son pues títeres de Satanás. O sea, los mueve como quiere. Y hacen la voluntad de su padre, el diablo. Es así. Hijos de desobediencia, no hijos de Dios, sino de desobediencia. Es decir, siguen perdidos. Pero verso 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, y esto hay que reconocerlo. Nosotros también pecamos en otro tiempo de una manera deliberada, hicimos cosas que no son correctas delante de Dios, pero Dios nos perdonó. Pero como andábamos en esos rumbos maltrechos y del mundo, hacíamos la voluntad primero de la carne. Es decir, lo que nos apetecía la carne. La carne nos pedía cigarro, tomábamos cigarro, tomábamos el alcohol, tomábamos la glotonería, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los pensamientos, o sea, después hacíamos la voluntad de lo que pensábamos. Quiero hacer esto, quiero ir acá, quiero ir allá, e íbamos. Éramos de alguna forma haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y por lo tanto, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo cual indica que Dios no estaba contento con nuestra forma de vivir. Lo mismo que los demás, lo mismo de los que siguen haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y no la voluntad de Dios. Pero Dios, y aquí interviene la divinidad, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesús. Por gracia sois salvos. Y esto es maravilloso. En Romanos 8, en el verso 5, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí, de alguna manera, está diciendo eso, que con el gran amor que nos amó, nos dio vida. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, para vivir no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestra carne, no conforme al mundo, no conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, sino, ¿verdad?, nos dio vida juntamente con él, para que juntamente con él, sigue diciendo el verso 6, para que juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es sumamente importante. Como si yo estoy en la tierra, estoy sentado en los lugares celestiales. Bueno, el apóstol viendo a futuro, nuestro fin. Un día vamos a llegar allí a la presencia de Dios. Un día vamos a estar allí con Cristo. Y eso es lo maravilloso del cristianismo. Y esa es la promesa, esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, dice el apóstol también, alentaos unos a otros con estas palabras. Porque esto es nuestro fin. No es la tumba, no es el infierno, es el cielo glorioso de nuestro Dios. Allí vamos a morar. De eso se trata la vida cristiana. Por eso es que nos abstenemos de los placeres de este mundo para disfrutar el placer de estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Y sí, la carne llama, pero uno tiene que decidir obedecer a Dios o obedecer al mundo. Y después las consecuencias que esto trae. Es más, si nosotros obedecemos los estatutos y los mandamientos de Dios, aunque no creamos en Dios, nos va a ir mejor en este mundo y en esta vida que yéndose tras la corriente de este mundo. Claro, hacer los mandamientos y los estatutos de Dios sin creer en Dios no te salva. No, pero es que obré bien, sí, pero aquí lo dice y aquí lo va a decir. El propósito es para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto es sumamente importante y esto le va a dar de alguna manera el peso a lo que sigue, y era lo que decía anteriormente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y aquí retumba,
no por obras, para que nadie se gloríe. Y esto hace que mucha gente se tambalee porque dice, oye, pero mi religión dice que, y yo he hecho esto, he hecho lo otro, he ayudado aquí, he dado caridad, he hecho esto aquí, y me dices que no es por obras. Entonces, ¿por qué es? Bueno, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y en su tumba, porque Él resucitó y juntamente nos dio vida con Cristo, y es lo que estaba diciendo anteriormente, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo cuando Cristo resucitó de los muertos. Así que allí está. Dios ha hecho la obra salvífica para que usted y yo no tengamos que hacer nada más que creer. ¿Sabe? El carcelero de Filipos, ahí en Hechos 16, pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y así Jesucristo, cuando sanó a alguien, tu fe te ha salvado, tu fe, tu confianza en Dios te ha salvado. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es para que llegues al cielo y digas, a ver, Señor, yo hice esto, yo hice lo otro, me lo merezco. No, nadie merece el cielo. Por merecimiento, merecemos el infierno, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es decir, merecíamos la condenación, éramos hijo de ira, lo mismo que los demás, pero ahora hemos sido salvados por su gracia. Y después dice a los salvos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, por default, debemos hacer obras. No para ser salvos, sino porque hemos sido creados para hacer buenas obras. Necesitamos hacer buenas obras, necesitamos crear buenas obras, necesitamos ayudar, servir, hacer a otros lo que queremos que se haga con nosotros. Acuérdese la regla de oro, trata como quieres que te traten, y nuestra vida es de servicio, pero cuando nosotros servimos lo hacemos como para Dios y no para con los hombres. Por lo tanto, no esperamos ni las gracias, ni tampoco esperamos algún don o algún favor por hacer algo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Así que es muy importante que hagamos obras, no para ser salvos, sino porque somos salvos, y para eso fuimos creados. Así que tómelo en cuenta y vea que si usted está en una religión, no será salvo. Si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y usted ha nacido de nuevo, y usted es un hijo de Dios, porque a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios o hija de Dios, entonces usted está hecho para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, pues aquí dejamos este texto, lo esperamos el domingo con la predicación del domingo, y nos vemos el próximo miércoles siguiendo nuestro estudio en la carta de Efesios. Que Dios les bendiga, nos vemos en el próximo video. Gracias por suscribirse, gracias por darle like, gracias por compartirnos. Hasta la próxima, Dios les bendiga.